Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y le voy a hablar unos minutos acerca de 3 miradas en un Viernes Santo. Después ya en otro mensaje les voy a ampliar todo que voy a presentar ahora. 3 miradas en un Viernes Santo. La primera mirada nos invita a mirar a la cruz. Aún el mundo incrédulo, el mundo religioso, hoy hace una mirada a la cruz. Muchos hacen sus rituales, sus prácticas, donde supuestamente ellos recuerdan a Jesús y le ponen el nombre de Semana Santa, y nosotros sabemos que no debemos tener una Semana Santa, debemos tener una vida santa, ¿no? Así que dice aquí, hermanos, que la palabra de Dios en el verso 13, que el Señor nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. Y ese texto para mí es de gran importancia, porque todos nosotros cargamos pecados en nuestra vida terribles. Hay pecados que son vergonzosos, hay pecados que son dolorosos y hay pecados que son escandalosos, pero todos esos pecados ya fueron perdonados por el Señor y fueron lavados en su sangre preciosa. De manera que ahora somos nueva criatura, ahora somos libres en Cristo. Y qué bueno es tener esta noticia, que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Y ahora nos explica el proceso. Dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Por lo tanto, nos informa que en algún lugar constaba que había un registro de nuestro pecado, nuestro historial pecaminoso. Somos gente que, como dicen los policías de los delincuentes, dice, este es de frondoso prontuario. Y nuestro prontuario pecaminoso era grande, pero el Señor, con su obra en la cruz y con su sangre preciosa, dice que anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Es decir, que ahí estaba la evidencia, estaban los elementos que podían demostrar y acusarnos de que éramos pecadores. Pero al creer en Cristo, Él anuló esa acta. Lo curioso es que en la historia, esas actas se acostumbraban a escribir sobre cuero, por ejemplo, con una tinta vegetal, que era algo que no se podía borrar. Y cuando el diablo busque ocasión para acusarnos a nosotros, apelando a ese libro, a esa acta, encontrará las páginas en blanco, porque nuestros pecados han sido lavados en la sangre preciosa de Cristo. Así que en este día, al mirar a la cruz, tenemos que recordar con gratitud el alcance de esa obra, que fue suficiente para perdonar nuestros pecados, anulando el acta que nos era contraria. Dice, y la clavó en la cruz, la exhibió públicamente, esa sangre preciosa que Él derramó allí en la cruz. La segunda mirada que quiero que hagamos en este día, la primera es una mirada a la cruz, la segunda es una mirada al mundo. Quiero invitarles a eso, y buscando ahí, por favor, 2 de Timoteo, el capítulo 3, 3 textos vamos a leer allí. 2 de Timoteo, el capítulo 3. El primero de esos textos es el versículo 1. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No hace mucho tiempo, 2 domingos, prediqué 2 mensajes solamente con este texto, tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos se nos habla de días salvajes, se habla de días de desnudez. Tiempos peligrosos se hablan de días difíciles para desarrollar la vida cristiana. Y esos tiempos peligrosos se iban a desatar principalmente en la generación previa a que el Señor Jesucristo regresara. Nosotros tenemos esa convicción de que Cristo viene y viene pronto. Por lo tanto, estos días que vivimos son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos para nuestra salud espiritual. Son tiempos peligrosos para nuestra alma. Son tiempos peligrosos por la exigencia en que nos pone de combatir ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos cada día.
Son tiempos peligrosos que nos exigen de tomar la cruz del Señor cada día y seguirlo con fidelidad. Tiempos peligrosos donde el enemigo no toma descanso, ya lo sabemos, ni para un té, ni para un desayuno. El enemigo no almuerza, hace horas extras con nosotros, buscando nuestra ruina, buscando dañar todo lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho en nosotros desde que somos una nueva criatura. Por donde lo miremos son tiempos peligrosos. La palabra se traduce como feroces también. En el Evangelio de Mateo 8, verso 28 se usa esta palabra feroz. Es la misma traducción de peligroso cuando dice que dos personas endemoniadas salieron del cementerio y enfrentaron a Jesús. Dice que eran feroces en gran manera. Esa es la expresión que usa aquí también Pablo. Peligrosos, feroces, así son los tiempos en contra de nosotros. La segunda mirada al mundo aquí también, en el capítulo 3, quiero que observen el versículo 8, por favor. Dice la palabra de Dios: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Son tiempos peligrosos y aquí hay gente que es corrupta, dice el pasaje, hombres corruptos en todos los ámbitos. Aquí principalmente está enfocado al ámbito religioso y se dan dos nombres que pasan a engrosar una lista de esta carta, porque ya había nombrado a Himeneo, a Fileto, había nombrado a Hermógenes, ahora Janes y Jambres, después va a nombrar a Alejandro el Calderero, y entonces él empieza a describir los líderes religiosos fraudulentos, los estafadores, los que hacían daño al rebaño del Señor. Estos eran hombres corruptos en su mente. Pero fuera del sistema religioso también hay mucha corrupción. Escuchamos corrupción en la política, en el deporte, en todas las áreas. Porque la depravación del hombre está en todos los ámbitos. Y aquí, cuando miramos al mundo, tenemos que saber que estamos moviéndonos en medio de gente que es corrupta. Dice la palabra aquí, es la misma palabra para depravados, la misma palabra para gente que vive torcido. Esa yo creo que es la mejor traducción, correcta. Corrupto es alguien que anda torcido en la vida, es alguien que aceptó sobornos del diablo para ser su seguidor. Y dice aquí que cuando miramos al mundo vamos a encontrar esta gente corrupta, gente torcida, gente que no conoce la rectitud ni tienen interés en andar en caminos rectos. No tienen ninguna intención de seguir al Señor, son obreros fraudulentos, son agentes de Satanás, son ministros del diablo. En medio de esa gente nos estamos moviendo nosotros. Todo lo que ellos hacen son cosas sin valor. Todo lo que ellos hacen no produce ninguna clase de ayuda al ser humano. Todo lo que hacen estos hombres corruptos son cosas que están inclinadas al mal. Y a veces nosotros, hermanos, coqueteamos con esa gente. Andamos en sus ambientes, nos prestamos a ellos, sonreímos con ellos. Hasta a veces festejamos algún chiste grosero. A veces imitamos algunas palabras groseras que ellos tienen. Y a veces se nota que la corrupción se impregna en nuestra vida. En el lenguaje de los púlpitos, muchos pastores demuestran andar en compañía de gente corrupta. Uno los escucha hablar y dice: ese no es el lenguaje del Señor. ¿Con quiénes hablan? Porque esa mirada, hermano, es una invitación también para mirar con quiénes andamos nosotros. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿De quiénes nos estamos nutriendo de pensamientos, de ideas? ¿Son cosas que sacamos de la fuente de la palabra de Dios? ¿O nos están contagiando los hombres corruptos que habitan este mundo? Y tenemos que dar una mirada a ellos. Hay algunos cristianos que a veces preguntan: ¿andar con tal o cual grupo de personas es bueno? ¿Cómo es esto? Hermanos, hay veces que usted abre la puerta de la heladera en su casa y siente ahí un mal olor. Y dice: ¿qué ha pasado aquí? Y revisa la fruta y está todo bien, y revisa la verdura y está todo bien. Y allá encuentra un pedazo de carne y dice: este huele mal. Pero usted no se convence rápidamente. La señora va y le dice al esposo: a ver, fíjate, querido, si le sentís algún olor. El hombre le dice: sí, mi amor, esto huele mal, esto está podrido. Pero no puede ser porque lo compré. A ver, hijo, vení vos que tenés mejor olfato. Y así andamos preguntando a todos porque no queremos desecharnos de lo que está podrido, de lo que está en mal estado. Y en la vida espiritual nos pasa igual.
no terminamos de cortar con las amistades que son corruptas, con aquellos que son seguidores del diablo, instrumentos del diablo, y andamos preguntándole a todo el mundo: ¿debo estar yo en la fiesta de las alacitas? ¿Tengo que yo bailar tinco? ¿Puedo? ¿No me dejan tampoco? ¿Puedo andar en morenada? ¿Puedo andar en diablada? Tengo unos amigos que nos criamos juntos. La Biblia dice que hay gente que es corrupta. La Biblia también enseña que esa clase de gente evita a los tales. Usted no tiene que estar esperando un sermón desde el púlpito. Ya debe tener un discernimiento espiritual propio, suficiente, que le va a ayudar a tomar distancia de los corruptos. Cuando miramos al mundo, son tiempos peligrosos, son feroces, atentan contra nuestra alma, contra nuestra salud espiritual. Una mirada al mundo nos permite ver gente corrupta. Y una tercera mirada al mundo revela algo más. Observe el versículo 12. Dice el verso 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues ahí está gran parte de la filosofía de este mundo, representada en hombres que son engañadores. Su propuesta es el engaño, y después terminan ellos mismos siendo víctimas de lo que proponen, porque ellos mismos son engañados finalmente. Así que dice aquí que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Muchos cristianos se lamentan: ¿por qué me pasan esto? ¿Por qué me rechazan en el trabajo? ¿Por qué no soy aceptado en mi grupo familiar? ¿Por qué en el vecindario no me miran con buenos ojos? Porque si usted es del Señor, la Biblia le dice que usted padecerá persecución. Esta misma semana pues fue en Nigeria que han matado una familia entera, donde el hombre era un pastor joven. Y cada semana nos vamos enterando de los hermanos en distintos lugares de este mundo que parten a la presencia del Señor porque son muertos por su forma de predicar, por su forma de exponer el Evangelio, por la fidelidad. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, esa palabra piadosamente significa una vida inclinada al bien, una vida que está ligada a la pureza, que está ligada a la santificación. Amén. Eso es lo que tiene que ver con la piedad. Por eso Pablo también le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Entrenemos nuestra alma, hermano, para las cosas buenas. Entrenemos nuestra alma para las cosas puras, que glorifican al Señor. Y no estemos llorando en un rincón, porque si queremos vivir piadosamente, inevitablemente padeceremos persecución. Así que una mirada a la cruz, una mirada al mundo, revela que los tiempos son peligrosos, que estamos rodeados de hombres corruptos en su mente y que estamos rodeados de gente que es engañosa. La mentira es su deporte preferido. ¿Y de dónde aprendieron eso? Dice Juan 8, verso 44, que el diablo es el padre de la mentira. Y entonces, si esa gente son seguidores del diablo, tienen en su cuerpo impregnadas las huellas digitales del diablo, yo no tengo que hablar con esa gente, no tengo que andar preguntándole al predicador. Yo debo saber tomar distancia, porque necesito conservar mi comunión con el Señor y necesito conservar mi salud espiritual. Una mirada a la cruz, una mirada al mundo y finalmente unos pocos minutos para darnos una mirada hacia nosotros mismos. Busque ahora, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 13. Esa es la mirada hacia nosotros mismos, donde nos enteramos qué es lo que espera Dios acerca de nosotros. Evangelio de Mateo, entonces, el capítulo 5 y el versículo 13. Así nos dice la palabra del Señor. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay dos cosas en el texto que Dios espera de nosotros: que seamos sal y que seamos
luz. Amén. La sal y la luz tienen cualidades y tienen virtudes únicas. Cuando hablamos de la sal, de su alto poder para preservar, nosotros en Bolivia conocemos lo que es el charqui, que es la carne que se conserva con el tiempo gracias a la sal, a cómo la sal actúa. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor cuando exige que nosotros seamos sal en este mundo? Que realmente nos comportemos como cristianos, vivamos como cristianos, porque este mundo literalmente se está pudriendo de día en día. Y la esperanza que tiene este mundo de sobrevivir un tiempo más es por nuestra presencia. Es por nuestra forma de vivir, de predicar, de representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Dice el Señor, tiene que ser sal. La sal tiene que tener un comportamiento único. La sal no se parece al orégano, ni se parece al pimentón, ni se parece al ají molido. Es un condimento único y ustedes y yo también. El único que debe condimentar nuestra vida es Cristo. Su presencia debe ser notoria en nosotros. La sal también tiene una forma de uso en la comida. Cuando usamos el salero, no lo vertimos todo en el mismo lugar. La sal se espolvorea, se extiende en el plato que vamos a degustar. Del mismo modo los hijos de Dios, no tenemos que amontonarnos, tenemos que extendernos y alcanzar otros lugares con el mensaje del Evangelio, con el testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Amén. La sal, hermano, no se parece a ningún otro condimento, su sabor es único y nosotros debemos demostrar eso. Ese es el desafío para nosotros. Entonces tenemos que mirarnos hacia adentro. Un cómico aquí de los niños que fue creyente, era un hijo de Dios. Murió el año que pasó con casi 94 años. Y él en cada programa le decía a todos los niños, qué gusto tiene la sal. Todos en el auditorio y en todos los lugares sabían el gusto de la sal. Todos a coro respondían, salado. Pero cuando miramos a los cristianos, muchos son insípidos. Son gente indefinida. No tienen buen sabor. Un pastor joven de Nicaragua antes de anoche me estaba pidiendo unos mensajes. Y los títulos me resultaban parecidos, pero entré a buscar el archivo, cuál era lo que quería. Y ahí me topé con un mensaje que se llamaba El Museo de los Insípidos. Y eso lo prediqué una vez cuando estamos en tiempo de pandemia, ahí por el sur. Debería ya predicarlo acá adelante. El Museo de los Insípidos. Y no recuerdo todo el contenido de ese mensaje, pero ese título me hizo acordar de que hay muchos cristianos que están como en un museo. Tienen el nombre, están ahí como de exhibición para que algunos los miren, pero se pregunta a la gente, eso no es. Parece que es cristiano, pero no estoy tan convencido. Porque parece que tiene sal, pero es una sal sin sabor, es insípida. Y el cristianismo tiene que tener un sabor definido. Nosotros tenemos que tener condimento celestial. Y cuando invitamos a la gente a la iglesia bautista, tienen que venir a una iglesia donde los sermones tengan condimento celestial. Amén. Que no tengan cosas de hombre, que no tengan ideologías, filosofías humanas, que sea la palabra de Dios, que la gente venga a este lugar y sepa que está saboreando un plato del cielo, está saboreando algo que está condimentado bien con la palabra de Dios. Amén. Y el cristiano del mismo modo, no puede ser insípido, no puede ser una persona gris. Tiene que ser una persona definida, realmente identificada con Cristo. Y somos desafiados nosotros a ser sal, pero también luz. La luz es silenciosa, pero hace notar su presencia. La luz en un lugar oscuro, cuando se enciende, tiene el poder para terminar con la presencia de las tinieblas. Donde una luz se enciende, todo el ambiente se transforma. Y eso es lo que espera el Señor Jesús de nosotros. Que nuestra presencia en cualquier lugar, todo se transforme alrededor. Todos puedan dar una mirada de ver a Cristo y de querer acercarse a Cristo y de querer acercarse a la palabra de Dios. No somos gente, a veces, hermanos, súper famosos. Más bien debemos ser como personajes anónimos en esta sociedad, pero buenos representantes de Cristo. Porque no buscamos nuestra fama, no buscamos nuestra gloria. El propósito central es dar la gloria al Señor. Amén. Decía Juan el Bautista, no es necesario que Él crezca y que yo. Amén. Ese es el punto exacto. Amén. Ese es el punto exacto. Buscar que la persona de Cristo en su obra trascienda. Nosotros no somos importantes. Nosotros somos pecadores beneficiados por una deuda que costó un alto precio, que fue la sangre preciosa. Recuerden la palabra griega tetelestai, la deuda ya fue pagada. Ese grito de la cruz de Jesús cuando dijo consumado es.
deuda ya fue pagada. Él nos pagó esa deuda en sangre para que seamos famosos y ser gente que somos cosechadores de aplausos, que andamos buscando las mieles de la fama. No andamos en eso nosotros. Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Y debemos tener gratitud y servirle a Él siendo sal y siendo luz. El desafío es grande. Amén. Es muy difícil. Hasta suena como imposible pareciera. Pero debemos ser sal y debemos ser luz. Vamos a terminar de este modo con Filipenses, el capítulo 2, por favor. Si puede ir allí y vamos a leer el versículo 15 y 16. Este es un pasaje que me acompaña de más de 40 años. Y es un pasaje que me desafía. Y es un pasaje que me recuerda la misión. Y espero que ustedes también se impregnen de este pasaje en esta hora. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 15. Dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Dice ahí la palabra que tenemos que ser hijos irreprensibles. Recuerden, la palabra irreprensible se usa como uno de los requisitos para el pastor. La palabra irreprensible tiene que ver con una taza, por ejemplo, que no tiene asa, como este recipiente. Si yo lo tomo de este lado está bien, y si lo tomo de acá también, y si lo tomo todo está bien. Pero si este fuera una de esas tazas con asa, el punto correcto es ese nada más. La palabra irreprensible es eso, que no tengan de dónde agarrar. Esa es la idea. Y ese debe ser nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, nuestro andar con Cristo. Tiene que dejar en evidencia que el mundo no tenga de dónde agarrar. Todos sabemos que no somos perfectos. Todos sabemos que vivimos en un cuerpo pecaminoso. Todos nosotros sabemos que tenemos tiempos de flaquezas, de debilidades. Y todos sabemos que a pesar de los años que tenemos en la fe podemos fallar en el Señor. Pero aún desde la Biblia resuena la voz de ser irreprensible. Que vivamos de tal manera que el mundo no tenga de dónde agarrarnos. Y ahora dice ahí la palabra, dice que tenemos que ser hijos de Dios sin mancha. Esa palabra mancha, cuando Pedro la usa en relación a los apóstatas en su segunda carta, él dice: estos son manchas en vuestros ágapes. En las reuniones de amor, de compañerismo cristiano, estaban los apóstatas y ellos eran manchas, gente que estaba desviada de la verdad. Y la palabra mancha ahí se refiere a un grano infectado, un grano de pus. Y en nosotros no puede haber esa contaminación. Tiene que haber presencia de pureza en nuestra vida. Amén. Dice que tenemos que ser irreprensibles y dice que tenemos que ser sin mancha. Y ahora nos advierte en el tiempo y el espacio. Dice: en medio de una generación que es maligna y perversa. La palabra nos recuerda cómo es el mundo que nos rodea. Tiempos peligrosos. Gente, hermanos, que son corruptas. Gente que son mentirosos, engañadores. Aquí Pablo lo usa en otros términos. Una generación maligna y perversa. Entre ellos andamos. No podemos andar confiados. No podemos andar confiados del mundo que nos rodea. Y dice: pero Dios dice exactamente en ese lugar, lleno de gente maligna y perversa, ustedes no tienen que ser uno más. En medio de ellos la misión es resplandecer como luminares en el mundo. Sal y luz, luz y sal. Es lo que tenemos que ser. Y se tiene que notar nuestra ausencia y se tiene que notar nuestra presencia. Cuando estamos en ese lugar tenemos que ser luz. Así como es el sol. Y no lo vemos un día y notamos que no está, que está nublado. Un día de lluvia no vemos el sol. En una medianoche no vemos la luna, a veces llena, a veces el cuarto menguante, sea como sea. Nosotros notamos cuando está la luna, pero a veces está oculta, no resplandece, cubierta por las nubes. No hay nada que deba cubrir nuestro testimonio, tiene que estar a la vista. Tenemos que ser nosotros luminares en este mundo. Amén. La generación es maligna y perversa y nos pararemos en la vereda del frente de ellos para demostrar de que somos hijos de Dios. Y termina dándonos la clave. ¿De qué forma podemos nosotros brillar con una sociedad tan oscura, tan tenebrosa? Y dice ahí en el texto: asidos de la palabra de vida. Amén. Esa palabra asido significa aferrados, agarrados. Amén. Y ahí tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. Ella nos va a ayudar.
a ser sal y nos va a ayudar a ser luz. Hablando de la palabra, como dice Hebreos, que es la espada cortante de dos filos, ustedes recordarán de aquel soldado de David que combatió todo un día, dice, y la espada se le pegó a su mano, después de combatir todo un día. Y esto debe ser una realidad de nuestra vida, que somos combatientes por la fe. Siempre la palabra de Dios tiene que estar pegada a nuestra vida, porque Dios todavía tiene esa esperanza de ver nuestros testimonios y vernos en medio de esta generación maligna y perversa, pero brillando para la gloria de Él, brillando para la gloria de su nombre. 3 miradas en este Viernes Santo. Una mirada a la cruz. No olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio fue grande, tremendo, su entrega fue total, sin reserva. Así debe ser nuestro estilo de vida, una entrega total, sin reserva, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, por el progreso de la palabra de Dios. Hermanos, una mirada al mundo, recordándonos que los tiempos que vivimos son peligrosos, no son para andar confiados, porque sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y no queremos ser sus víctimas. Una generación de gente engañosa, eso es lo que nos rodea a nosotros, de gente que es corrupta. Así que, hermanos, tenemos que ser sal y luz. Es el desafío para este día viernes. Parece difícil, pero con la ayuda del Señor podemos tener esa victoria, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte las gracias por este tiempo de comunión que nos has dado. Gracias por el testimonio, por la vida de los pastores que nos acompañan, por sus esposas, que tu mano les dé bendición a cada uno de ellos, Señor. Y gracias por este compañerismo en Cristo que podemos tener. Gracias por tu palabra, por cada hermano, cada hermana que se ha acercado para compartir hoy. Y ahora bendice tu palabra, Dios, que ella pueda obrar en nuestra vida y que nos ayudes a ser hijos victoriosos para la gloria de tu nombre. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Hermano Ramiro va a venir para guiarnos aquí ya en una alabanza final.